60.000 a.C. Según las últimas mediciones, caminando a través del estrecho de Bering, por el valle de Anadyr y el río Yukón, pasaron numerosas migraciones asiáticas hacia estas tierras, comenzando así nuestra protohistoria. En el bimilenio a.C., aproximadamente 8.000 a.C., hay evidencias arqueológicas y lingüísticas que sugieren que hubo contactos, intercambios culturales entre las poblaciones de las islas del Pacífico, incluyendo las islas de Polinesia, Melanesia y Micronesia, desde muy temprano. Al fin del milenio a.C., aproximadamente 4.000 a.C. El fin del milenio a.C. se refiere al período alrededor del 3.000 a.C., cuando Egipto estaba en proceso de unificación bajo un solo gobernante. La mención al reino del sur y al servidor de Horus del norte, se relaciona con la unificación de Egipto bajo el rey, Narmer, también conocido como Menes, considerado el primer faraón de la dinastía y, según la tradición egipcia, Narmer, era el rey del reino, del sur Alto Egipto, y derrotó al rey del reino del norte Bajo Egipto, unificando los dos reinos bajo su gobierno. En el año 4000 a.C., hacia el año 4000 a.C., la vasta comarca de tierra semiárida que bordea el Mediterráneo oriental, y se extiende hasta la India, estaba poblada por un gran número de comunidades. Cada una de ellas tenía su propia cultura, lengua y tradiciones. En el año 2700 a.C., el rey Mesilim de Kis es uno de los primeros gobernantes mesopotámicos conocidos, y su reinado se fecha alrededor del 2700 a.C. Kis era una ciudad-estado importante en la región de Sumeria, al sur de Mesopotamia. En el año 2500 a.C., hacia el este, en el valle del Indo hoy Pakistán, y hasta el Punjab, florecieron culturas como las de Mohenjo-Daro y Harappa, cuyas murallas pueden fijarse en el 2500 a.C. Estas murallas son un testimonio de la avanzada ingeniería y arquitectura de esta civilización. Las ciudades estaban planificadas con calles rectas, sistemas de alcantarillado y edificios públicos, lo que sugiere una sociedad compleja y organizada. Cientos antes de Cristo. Hacia esta fecha, se cree que los proto-polinésicos fueron expulsados de sus territorios originales en Birmania, Java, otras islas de Indonesia o el sur de China. Esto los llevó a emprender una gran migración hacia el este, cruzando el Pacífico en busca de nuevas tierras. Entre los años 1523 a.C. y 1027 a.C., la dinastía San, una de las primeras dinastías históricas de China, gobernó durante este periodo. Conquistó varias regiones importantes, incluyendo el valle del Yangtze, el Shanxi y el Shenxi. En el año 800 a.C., Malasia, ubicada en la península de Malaca, fue posiblemente una región de paso para los antepasados de los polinesios, durante su migración hacia el Pacífico. En el año 760 a.C., los turcos estuvieron presentes en la región del Turfán desde esta época, y eventualmente llegaron a dominar esas áreas. A finales del siglo después de Cristo, los europeos comenzaron a explorar y conquistar nuevas tierras, marcando el inicio de la era de los descubrimientos. En el año 124 después de Cristo, los polinesios se dividieron en diferentes grupos, dirigiéndose hacia varias direcciones. Uno de los grupos se movió hacia el nordeste, llegando a Micronesia y eventualmente a Hawái. Otro grupo avanzó hacia el este, alcanzando las Islas Marquesas. Un tercer grupo se dirigió al sureste, arribando a las islas de la Sociedad, Tuamotu, Tahití, Pitcairn, entre otras. En el siglo VI después de Cristo, aproximadamente entre 600 y 700 después de Cristo, la expansión europea comenzó a desenclaustrarse del cerco musulmán que inició con la conquista árabe de la península ibérica y el norte de África. La reconquista española y la expansión portuguesa en el Atlántico y África permitieron a Europa recuperar rutas comerciales y territorios previamente perdidos ante los musulmanes. En el año 1240, la dominación de la Orden Dorada sobre Rusia comenzó cuando los mongoles invadieron y conquistaron gran parte del territorio ruso. Establecieron su capital en Sarai, en la actual Rusia, y desde allí gobernaron un vasto territorio que incluía Rusia, Ucrania, Bielorrusia y partes de Polonia y Lituania. En el siglo XI,
aproximadamente 1301-1400 después de Cristo. Durante este siglo, la conversión al Islam de la población de Mindanao se llevó a cabo gracias a comerciantes y misioneros musulmanes, quienes establecieron relaciones con líderes locales e introdujeron la fe islámica. En el siglo aproximadamente 1401-1500 después de Cristo. A finales de este siglo, la dominación turca en el Mediterráneo y el Medio Oriente creó un obstáculo para el comercio europeo con Asia, al controlar las rutas terrestres y marítimas tradicionales. En el año 1415, la toma de Ceuta, por parte de Portugal, marcó un momento clave en la expansión europea. Esta ciudad portuaria del norte de África se convirtió en una base estratégica para futuras expediciones y conquistas en África y el Atlántico. En el año 1474, se cree que Cristóbal Colón realizó su primer viaje al Atlántico en este año, aunque no existen registros definitivos que lo confirmen. En el año 1480, el dominio mongol sobre Rusia llegó a su fin cuando el Gran Ducado de Moscú, liderado por Iván I, se liberó del control de la Orden Dorada. Este acontecimiento marcó el inicio de la unificación de las tierras rusas y sentó las bases para la formación del Imperio ruso en el siglo XVI. En el año 1485, Iván I, conocido como Iván el Grande, inició la construcción del Kremlin, que se convirtió en el centro político y religioso de Rusia. Este evento marcó el comienzo de una nueva era en la historia rusa. En el mismo año, nació Hernán Cortés en Medellín, España. Fernando de Aragón gestionó ante el Papa Alejandro I una bula que concedía el dominio sobre las tierras descubiertas, fundamentando la conquista en un designio divino. Este año marcó un punto de inflexión en la historia de Europa, pues Cristóbal Colón llegó a América, iniciando la colonización europea de las Américas. Este evento transformó la relación entre Europa y otros pueblos, caracterizándose por la explotación, dominación e instrumentalización de otras culturas, con fines europeos. En el año 1517, Martín Lutero, profesor de teología, publicó sus 95 tesis en las que criticaba la Iglesia Católica, especialmente la práctica de la venta de indulgencias. Lutero defendía que, en lugar de redimir pecados con dinero, los creyentes debían demostrar arrepentimiento interior. Ese mismo año, se descubrieron las tierras de Yucatán. En el año 1518, Hernán Cortés, quien era alcalde, fue nombrado por Diego Velázquez como capitán general, para llevar a cabo la conquista de las tierras de Yucatán. En marzo de 1519, en Tabasco, Yucatán, los caciques mayas ofrecieron regalos a Hernán Cortés, incluyendo 20 mujeres. Entre ellas estaba Malinche, quien desempeñó un papel crucial como intérprete y símbolo de la mezcla cultural. El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés entró en la ciudad de Tenochtitlán, marcando un momento decisivo en la conquista del Imperio Mexica. El 13 de agosto de 1521, Cortés tomó y destruyó Tenochtitlán, consolidando su conquista y marcando el inicio del dominio español en el territorio. En el año 1524, llegaron a México los 12 primeros misioneros franciscanos, dando inicio a la llamada conquista espiritual. El 1 de julio de 1550, Domingo de Santo Tomás, desde Chuquisaca, actual Bolivia, describió la mina de Potosí como una boca del infierno, simbolizando la explotación y sacrificio de los indígenas, en beneficio del capital europeo. En el año 1551, se celebró el primer concilio provincial en Lima, lo que podría marcar el posible fin del proceso de la conquista espiritual en la región. En el año 1568, Felipe VI convocó la Junta Magna para preparar las ordenanzas del Consejo de Indias. Durante este periodo, se predicó la doctrina cristiana en las regiones de civilización urbana de todo el continente, abarcando más del 50% de la población total.
Este evento podría considerarse otro posible fin del proceso de la conquista espiritual. En el siglo XVI. Hasta este siglo, el camino de la seda fue clave para la historia del continente euroasiático, dejando un legado visible en la cultura y la economía de la región, hasta la actualidad. En el siglo XVI y aproximadamente 1601-1700 d.C. A comienzos de este siglo, los rusos llegaron al Pacífico. En 1639, Iván Moskvitin lideró una expedición que alcanzó el río Amur, en la frontera entre Rusia y China, y continuó hacia la costa del Pacífico. En 1648, el explorador Semyon Desniov lideró una expedición que llegó al estrecho de Bering, siendo los primeros europeos en alcanzar el Pacífico desde el este. En el año 1681, la presencia de los turcos en las puertas de Viena simbolizó la proximidad de Europa occidental al Imperio Otomano y la influencia que éste ejercía en la región. Desde el siglo XVI, los turcos habían conquistado gran parte de los Balcanes y el Mediterráneo. 715. Se abrió camino a la ciencia moderna y a la ilustración, marcando un cambio significativo en el pensamiento y la filosofía, con énfasis en la razón, la investigación científica y los derechos humanos. En el año 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, comenzó el proceso de descolonización, y las potencias coloniales europeas empezaron a perder su dominio sobre las colonias. En este periodo se formó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que promovió el derecho a la autodeterminación de los pueblos y cuestionó la validez del imperialismo europeo. Entre 1970 y 1980, se vivieron movimientos de independencia en África, Asia y el Caribe, donde antiguas colonias europeas lucharon por su libertad. Países como India 1947, Argelia 1962 y diversas naciones africanas lograron su independencia. Este proceso de descolonización desafió la visión eurocéntrica que había dominado la política mundial durante siglos. 1980-1990 Teoría postcolonial y la crítica al eurocentrismo. El pensamiento postcolonial, liderado por figuras como Frantz Fanon, Edward Said y Gayatri Spivak, surge para cuestionar las estructuras de poder heredadas del colonialismo y el eurocentrismo. La teoría postcolonial aborda cómo el eurocentrismo ha distorsionado las narrativas históricas, sociales y culturas que fueron marginadas o silenciadas durante el colonialismo. 1982 Felipe González, primer ministro de la socialdemocracia española, expresó que en 10 años se festejaría de manera muy especial el evento de descubrimiento. España, en esos años, intentaba entrar en el mercado común europeo, y proponía el 1492 como una de sus glorias. Mientras tanto, en México se organiza un seminario sobre la idea del descubrimiento, comenzando el debate al negar la validez del concepto de encuentro y donde se expuso la idea de encubrimiento, así como la necesidad de desagravio al indio. 1992 es fijado en Europa como el año del progreso en su unidad económica y política. 2000-2010, globalización. Cuestionamiento del eurocentrismo expone las desigualdades en la distribución del poder, donde las estructuras eurocéntricas siguen prevaleciendo en áreas como la economía, la política y la cultura. Movimientos como Black Lives Matter, el reconocimiento de los pueblos indígenas y las luchas por la equidad en las universidades han ganado fuerza. Desde el siglo XX hasta el presente, América es ese otro encubierto en el fenómeno del descubrimiento. Del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad. Enrique Dussel. Presentado por Cristal López Velázquez, Andia Martínez Cabrera, Ana Patricia Martínez Torres, Giovanna Regalado Díaz, Juquila Michelle Toledo Pérez.